Aprende a vivir a tu manera. Un programa con Manuela Álvaro Alonso, asesora emocional especialista en terapia educativa experiencial de escucha en atención individualizada. Aprende a vivir a tu manera. Manuela Álvaro, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Subiste el volumen aquí un poquito para que te escuche mejor. Bien. 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 Bueno, ya pasó la Semana pasó la Santa. Semana Santa. Sí, disfruté mucho con mi familia y O sea, que estuvieron aquí en Semana Santa. No, mi familia de aquí, mis hijas y mis nietos. Bueno. No, mi familia... los billetes están intocables en Semana Santa. No, en Semana Santa, en Navidad. Eso son palabras mayores. En Navidad ya lo tienen asumido, pero en Semana Santa son muy pocos días y el precio se dispara. Así que no, en Semana Santa no. No compensa. No. En Semana Santa he estado con mis hijas, mis nietos y disfrutándolo a tope, porque yo sé que cada día cuando amanece es un regalo y trato de sacarle el mayor partido. Para ya que abro los ojos, por lo menos aprovechar el día, como yo digo, ¿no? Ya que estamos vivos, aprovecharlo, ¿no? Con la conciencia de que es un regalo cada día que amanece, Diego. Es un regalo cada día que amanece. Sí. Qué bien queda esa frase, queda muy bonita. Sí. Que es un hecho, además. Es que es un hecho. Es la vida misma, como exactamente. La vida misma. Sí. Bueno, hoy nos propone Manuela el tema dominando habilidades, vamos desarrollando la autonomía. Sí, quería hablar de esto porque ahora los niños tienen grandes dificultades para desarrollar habilidades, porque pues los padres, con la mejor de las intenciones, en nombre del amor, sin ninguna conciencia y por su bien, eso es como ellos lo perciben, no facilitan que los niños vayan desarrollando habilidades, pues porque no hay tiempo, ¿no? Muchos padres me dicen, pero Manuela, es que si yo dejo a mi hijo que se vista solo con 3 años, pues tarda 1 hora. Digo, bueno, tú te tendrás que levantar con 1 hora y media, claro, para vestirte tú en la media hora que necesitas y luego que tu hijo tome el tiempo necesario, ¿no? Pero no le haces ningún favor vistiéndole tú y haciendo cosas que pueda hacer él. ¿Por qué? Porque si la educación es desarrollar la autonomía y lo que estamos haciendo es impedir la autonomía, pues está claro que no estamos educando, estaremos adiestrando. Y para un animal está bien, porque no tiene que llegar a ningún sitio. Flaco favor nos estamos haciendo. Exactamente. Vamos. Los animales, la mascota, pues lo que tienes que hacer es educarle, adiestrarle para que haga lo que tú quieres, que esa es la finalidad de una mascota, ¿no? Pero los hijos no es esa la finalidad que tienen en la vida de los padres, no tienen esa finalidad en la vida de los hijos, sino favorecer el desarrollo. Y para favorecer el desarrollo es necesario, como primer ingrediente, facilitar la autonomía. Favorecer la autonomía. Entonces, todo lo que tu hijo puede hacer, aunque sea con ayuda, es mucho mejor a que lo hagas tú. ¿Es más rápido? Sí. Pero para ti te viene muy bien, pero tú vas cada vez anulando más las posibilidades de tu hijo y empiezan a aparecer los trastornos que ahora hay tantos, pero que vamos, que yo muchas cosas no lo veo trastornos, simplemente que en un entorno donde hay mucha prisa y donde tú eres una pieza más del puzzle de tus padres, donde tú tienes que encajar donde ellos te colocan, pues es muy difícil desarrollar la autonomía. Así que quería que un poco cayeran en la cuenta de esto, ¿no? De que para desarrollar habilidades nosotros necesitamos un modelo. Necesitamos un guía, ¿no? Para todo. O sea, nosotros vamos a aprender algo y necesitamos quien nos guíe. Primero nos enseñe lo que vamos a aprender, después nos acompañe a empezar a hacerlo con ayuda, para ir viendo que con ayuda lo podemos hacer, y poco a poco vamos cada vez desarrollando más esa habilidad hasta que tenemos la autonomía de poderlo hacer solos. Esto lo hacemos, todos los padres lo hacen perfecto con la capacidad de caminar, con la habilidad de caminar. Los niños empiezan a caminar, ¿y cómo aprenden a caminar? Primero el padre le enseña con el modelo, porque el padre va caminando, después le ayuda y va de la mano y le va ayudando, hasta que llega un día que el niño camina solo. Pero el último aprendizaje que los padres facilitan es caminar. A partir de ahí ya se acabó y ahora ya yo seré el que diga cuándo y cómo y por qué. Yo entiendo que los padres tenemos que ser un poco los facilitadores de la vida de nuestros hijos. Sí, es que es lo que tenemos que hacer, facilitar la autonomía. El papel que jugamos es el de orientador, educador
y encarrilador de todo. Sí, pero fundamentalmente el papel fundamental de los padres es promover y favorecer el desarrollo de la autonomía. Y la autonomía significa que puedas gestionar tu vida. Entonces, no tiene por qué un niño de 6 años, no, es que yo le he preparado la mochila a mi hijo, ¿por qué? No, porque es que él se olvida. Digo, hombre, claro, si se la has preparado toda la vida, pero ¿y cuándo te va a aparecer a ti el momento para decirle, mira, vamos a preparar la mochila, primero yo te acompaño, por si tienes alguna duda, lo vas haciendo acompañado, vas viendo que sale bien, hasta que un día ya te dice, mami, ya preparé la mochila, estupendo, pues ya está, no tienes por qué ir a controlar a ver si ha preparado la mochila bien o mal. Ah, que se ha olvidado algo, pues de eso aprenderá y mañana lo pondrá, pero es que el aprendizaje es un proceso donde primero tienes que tener la torpeza transitoria del aprendizaje y llegar a un momento a dominar esa habilidad que es lo que te da autonomía, ¿no? Hombre, lo que pasa es que siempre evitamos esa torpeza precisamente de nuestros hijos. Ya. Pero... orientándoles o diciéndoles, has metido esto en la mochila, has metido claro, el agua, has metido el pero bocadillo, has ¿eso metido para el libro qué? de ¿Para la ciencia. tranquilidad de los padres o para qué? Porque yo siempre Hombre, cuando a un padre le de los pregunto... padres y también para la tranquilidad del propio hijo, que muchas veces van... Bueno, vamos todos. La tranquilidad del hijo no es. O sea, el hijo va rodando con lo que se va encontrando porque el hijo viene preparado para rodar sobre lo que se encuentra. No viene a cuestionar nada ni a oponerse a nada. Viene para rodar con lo que se va encontrando. O sea, esto a quien facilita es a los padres. Porque luego hay otro problema, que yo también lo detecto, y es que los padres tienen un miedo a la imagen que pueden dar al profesor como padre. Digo, pero bueno, el profesor tendrá su percepción de ti como padre, que será la suya, pero creo que quien tiene que estar de acuerdo contigo como padre eres tú, ¿no? Al profesor le puedes parecer bien, mal o regular, pero yo en muchos padres he visto la obsesión, ¿no? ¿Qué va a pensar el padre de mí? Pues que el profesor de mí, pues el profesor va a pensar y va a percibirte como necesite percibir, porque su cerebro funciona como el tuyo. Lo que pasa es que muchas veces tendemos, mejor dicho, en la sociedad a comparar. Como van los hijos, así será el padre, o cómo será la familia. Sí, sí, Esa es una frase muy... Y estupendo, y a mí cuando me lo dicen digo, sí, eso es así, pero que tú la percepción de las personas no la puedes cambiar. Ya. Y no puede ser que tú hagas cosas en tu contra, como a mí me han dicho padres, dicen, Manuela, es que yo no me... Ahora te puedo decir que yo he hecho esto, cualquier cosa que me cuentan, y yo no estaba de acuerdo con esto. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque lo mandó el profesor, pero vamos a ver, el profesor no es... ¿Cómo va a ser el profesor el que a ti te manda como lo que tienes que hacer como padre? Él como profesor hará lo que quiera en el aula, pero como padre... Le puedo decir sí, muchas gracias, pero no hacerlo, porque si yo no estoy de acuerdo no lo voy a hacer. Y además le voy a decir a mi hijo que el profesor me ha dicho que haga esto, que yo no lo voy a hacer, pero que si le pregunta al profesor le diga que sí lo estoy haciendo. Claro. Porque al final el profesor, como yo siempre digo, de todos los niños y niñas adolescentes que se han suicidado, a ningún profesor le ha pasado nada. No, un alumno menos. Pero el que ha perdido un hijo son los padres. Entonces no puede ser que un profesor alegremente dice lo que le parece con toda la buena intención, no hay ningún profesor que tenga mala intención, pero es que tú eres el padre y es el que tienes que decir, mira, a ti te puede parecer eso muy bien y lo harás con el tuyo, pero yo no con el mío. Entonces no discuto porque el profesor está seguro de que eso es lo bueno y yo no me voy a dedicar ahora a darle una charla al profesor, el profesor tendrá sus esquemas y yo le digo, pues muchas gracias, lo tendré en cuenta, pero no voy a hacer algo que yo considero como padre o como madre que eso no beneficia a mi hijo. Por mucho que lo diga ni el maestro ni el pediatra, que esa es otra. El pediatra, es que me lo dijo el pediatra, bueno, pero el pediatra es Dios o cómo es. El pediatra te dice a ti algo que a ti eso no te cuadra. Y dice, como ya he tenido a mi hijo 3 días encerrado, dice, no, en 3 días que no salga de casa. Pero si el niño se encuentra bien porque no puede salir de casa. Bueno, pues lo dijo el pediatra, bueno, pues el pediatra que lo haga con su hijo, si lo tiene, pero no tú. ¿Me entiendes? O sea, es que, Sí. es que los padres es como si hubieran perdido el criterio, el instinto básico, y entonces vale lo que dice el maestro, lo que dice el pediatra, ¿pero por qué?
Por Hombre, encima del maestro y del pediatra estás tú como Sí, padre. pero se entiende que son los orientadores, en el sentido de, bueno, si un pediatra te dice no, que no salga tu hijo 3 días por una circunstancia Bueno, sí, transitoria, que por esté una resguardado, enfermedad o que por no esté sé cuánto. resguardado. Pues muy bien, eso me lo Y dices y yo. si un maestro te dice que no salga el niño 3 días porque se ha portado mal en la clase, pues Pues bueno, eso lo dice el profesor. eso Y yo es. le digo, vale, vale. Y yo le digo a mi hijo, mira, tu profe me dijo que yo tuviera 3 días encerrado, pero como eso lo hará él con el suyo, yo no voy a hacerlo. Ya. Si tu profesora te pregunta, ¿tu madre te tuvo 3 días castigado? Sí, sí. Porque hay que decir lo que el otro quiere escuchar para no buscarse problemas. Pero lo más importante es que tú le ofrezcas a tu hijo el modelo de que por encima del criterio del maestro y del pediatra y del orientador del instituto y de a todas las personas a las que nos dirigimos, tu hijo puede ver que tu criterio está por encima de todo eso. Para aprender habilidades nuevas necesitamos un modelo y ayuda al principio. Necesitamos que alguien vaya guiándonos sin prisa, sin hacer nada por nosotros, permitiendo que poco a poco vayamos desarrollando el dominio de la habilidad que estemos aprendiendo, en la medida que vamos comprobando lo que podemos ir haciendo solos y descubriendo que, aunque con errores, podemos lograrlo y así vamos tolerando poco a poco la torpeza transitoria que siempre experimentamos cuando queremos aprender algo nuevo en la vida. Eso es así, ¿no? Sí, sí, O sea, totalmente. precisamente el antídoto de la torpeza transitoria es ver que aun con errores yo he sido capaz de llegar al fin. Bueno, pues la próxima vez ya llegaré mejor al fin, ¿no? Como cuando estamos sacando el carnet de conducir. Pues primero vamos con el profesor al lado, ten cuidado con esto, pero ¿por qué has frenado ahí? Pero, ¿no? Y pues vamos viendo que somos capaces de llevar el coche. Y llega un momento, pues que ya nos van a llevar a examen, porque ya somos capaces de llevar el coche, aunque el profesor va al lado, pero que no intervenga el profesor para ver hasta dónde somos capaces nosotros solos. Pues esto es lo mismo, toda la vida es lo mismo, es un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿eh? Donde los padres pueden descubrir que el sentido de tener hijos ahora mismo no es otro que poder desarrollar el gen altruista con esa personita que desde que nace tiene infinitas necesidades que tú le vas a dar cobertura y Sí. tiene infinitas cosas que tienes que aprender que se las puedes enseñar. Entonces, ¿dónde va a desarrollar una persona su gen altruista mejor que con un hijo? Por eso el instinto de ser madre o padre está en casi todos los seres humanos. Ahora mismo no, ahora mismo hay muchos padres y madres que Va deciden cambiando esta cuestión. Sí, no tener como esa hijos, percepción que claro, se porque tiene. no entienden que los hijos les aporten nada, sino que eso es muy costoso o que es muy caro, que además dan mucho trabajo, porque nadie les ha explicado, mira, es de la única manera que tú te puedes desarrollar como un ser humano de verdad, porque si no, tu capacidad de desarrollar el gen altruista no vas a tener ocasión. Y de hecho, es que a mí muchas personas me han contado, Manuela, yo no tengo hijos, ahora tengo 60 años y ahora me doy cuenta para qué sirve tener hijos. No los he tenido, algunos porque lo han decidido, otros porque la vida les ha rodado, que no han tenido condiciones para facilitar ese proceso, pero lo más importante es saber cuál es el sentido que tiene. Por eso el ser humano, desde que es ser humano, ha tenido el instinto de la reproducción, que no es el instinto de mantener la especie como en el resto de los seres vivos. Es la ley de la El vida, ser de todas humano, formas. el ser humano El no, ser humano no, nace, crece, se reproduce y pero el muere. ser humano no tiene el como el instinto, animal. de procrear para mantener la especie, porque el ser humano no ha tenido nunca problema, no ha estado nunca en riesgo de extinción. Pero antes Entonces, sí, yo creo que antes la mentalidad que teníamos antes, o la mentalidad que había antes, sí era precisamente mantener tu estirpe, tu especie, tu raza o tu no, estirpe. no, Sí, no, sí, no, el tener tu hijos era familia. para mantenerte tú vivo, porque tú solo no podías. Entonces, los hijos, pero de trasfondo, lo que ha habido siempre, siempre, y por eso no se va a acabar. Y yo sé que todas estas personas que han decidido libremente no quiero tener hijos, ¿no? Que hay muchas parejas, yo conozco Cada vez muchas. más, además. Bueno, pues eso es un devenir en la vida, su cerebro les ha llevado a tomar esa determinación, que es el cerebro reptil, no son ellos, y eso les llevará a otro trayecto en su vida y al Bueno, final de sus en días, muchas pues, ocasiones para que no y lo al saque de final, su y al zona de final de confort. y al final de sus días, pues entenderán por qué no han tenido hijos, ¿no? Porque su cerebro les llevó a elegir no tener hijos, ¿no? Porque percibió todo de una manera para no tenerlo, pero como el cerebro percibe como necesita percibir,
el que necesita percibir que es muy bueno porque va a tener, le conviene tener hijos, y el que no, pues percibe que es muy malo porque no le conviene. O sea, que a mí cuando me dice, ¿tú estás de acuerdo? Digo, mira, yo estoy de acuerdo con todos los seres humanos. A mí todos los comportamientos me parecen estupendos, mientras no sean yo. Todo lo que hace el otro es una experiencia del otro, que va a tener las consecuencias del otro, y a mí me parece bien siempre, porque es un ser humano que tiene un cerebro como el mío, que vela por sus intereses, Ya. y entonces eso será bueno para esa persona. Entonces no entro en conflicto con ninguna conducta de nadie, ¿eh? Incluidas todas las conductas que se puedan imaginar. Yo en conflicto no entro. Lo que es delito, la justicia lo castiga, aplica la pena que pone el código, pero a nivel interno yo no tengo ningún problema en entender que las conductas de las personas son humanas, por supuesto, y lo han hecho porque su cerebro reptil le ha llevado. ¿Por qué? Porque es conveniente para esa persona y conveniente para el entorno, porque eso es muy importante. No, eso sí, eso voy a ser muy bueno para mi hijo, pero a nosotros nos destrozó la vida. Digo, bueno, le destrozó la vida por la percepción que hicieron de lo que hizo el hijo, no porque el hijo tuviera ese poder, porque no tenemos nadie el poder de destrozar la vida de nadie, es la percepción que una persona hace de nuestros comportamientos o de nuestras acciones la que le lleva a sufrimiento o a otro tipo de sentir. Así que esto es muy importante. Entonces, por eso quería hacer caer en la cuenta a los padres de esto, de que si se dan cuenta que lo único, dicen, la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos son los estudios. Digo, mira, eso en otro momento de la civilización es posible. Ahora mismo, la mejor herencia que le puedes dejar a tu hijo es que sepa siempre ponerse a favor de lo que la vida le vaya dando. Porque los estudios, con o sin estudios, la vida va a seguir ahora mismo. Porque afortunadamente con toda la tecnología, hay gente que no saca la secundaria, pero domina la tecnología, que te da 100 vueltas y entonces tiene respuestas para situaciones que otros no tienen con toda su carrera. O sea, Ya. que ahora mismo ya... Son capacidades diferentes. Exactamente, así que ahora ya, si me dicen, a mí me preguntan, ¿y entonces tú qué le quieres dejar a tus nietos? Digo, hombre, a mí me gustaría poder dejar en mis nietos la semilla de que pase lo que pase, tú siempre puedes ponerte a favor en lugar de en contra. ¿Para qué? Para no sumarle dificultad. Por muy difícil que sea una situación, si tú además le sumas frustración, pues le estás poniendo valor añadido a cambio de nada. Entonces, si consigo transmitir eso a mis nietos y me doy cuenta de que lo he transmitido porque me dé tiempo a verlo, me podré morir en paz, Diego. Me podré morir en paz porque creo que la misión que Tu misión con la que has vine, cumplido tu misión. exactamente, con la misión con la que vine. Directa o indirectamente todos tenemos una misión en la vida. Sí, claro, sí. Yo creo que Y yo cuando vamos vine... cumpliendo esos objetivos, Claro. vemos la satisfacción que nos produce. Pues sí, yo la verdad que la primera misión que cuando me nombraron abuela, me hicieron abuela cuando nació mi primer nieto, le dije a mi hija, mi misión es que mi nieto no me vea nunca, nunca frustrada. ¿Por qué, mamá? Porque creo que es importante y voy a aprender con él por el interés que yo tengo. Y hasta ahora, el otro día, tiene 10 años ya va para 11, y le pregunté, que yo le dije que eso era lo que me había propuesto cuando me lo dieron en los brazos, y le dije, ¿lo he cumplido? Y me dijo, sí, abuela. En la medida que vamos desarrollando habilidades nuevas, vamos desarrollando la autonomía. Esto explica que si los padres quieren favorecer la autonomía de sus hijos, evitarán hacer todo lo que puedan hacer ellos, aunque sea con ayuda. Exactamente. Todo, absolutamente todo. Si ellos saben hacer un bocadillo, aun ayudándole para manipular el cuchillo, ¿por qué no lo hace él? ¿Por qué se lo haces tú? Puedes estar con él, acompañándole, guiándole, mira, el cuchillo mejor cogerlo así, toma esta precaución, toma la otra, que se lleva más tiempo. Y sí, claro que se lleva más tiempo, pero es un tiempo que estás dedicando, primero, a tu hijo, que puede no estar mañana disponible porque la vida te lo quita, primer lugar. Segundo lugar, porque estás favoreciendo la autonomía para que un día se pueda hacer el bocadillo él solo. ¿Y quién te enseñó a hacerte un bocadillo? Tu madre. Yo veo ahora mucha gente de mi edad que cuando les hablo de esto me dicen, ¿sabes una cosa? Que ahí me preguntaban, ¿quién te enseñó a ti a coser? Mi abuela. ¿O quién te enseñó a ti a guisar? Mi abuelo.
¿por qué? Y digo, ¿y por qué dices que te enseñó? Bueno, porque se ponía conmigo, porque decía, mira, verás cómo tú poco a poco lo vas aprendiendo, me iba guiando, me iba diciendo, venga, hazlo tú solo, a ver si puedes. Entonces, todas las personas hemos aprendido de quien se ha tomado el tiempo de enseñarnos, ¿no? De enseñarnos. Y el proceso de enseñanza es un proceso, no es un momento, ¿no? Por eso cuando dices, no, yo ya se lo dije. Digo, pero ¿qué te asegura a ti que lo que tú le has dicho a tu hijo, por ejemplo, es lo que él ha entendido? Porque si le has dicho una cosa y no la está haciendo, como mínimo podrás dudar de que a lo mejor no lo ha entendido. Simplemente tu explicación, él no lo ha podido elaborar, ¿no? Porque en la comunicación siempre hay el mensaje que yo digo y el que el otro entiende. Entonces yo tendría que comprobar que me ha entendido. Entonces le digo, mira, tú me has entendido que yo te dije, mira, si por la mañana cuando te levantes tú haces esto, entonces yo por la tarde podré ir a este sitio contigo que tú querías. Dice, mami, yo no te oí eso. A mí me pasaba eso mucho con mi hija, la grande. Mamá, yo no te escuché eso. Digo, hija, ¿y entonces cómo hago para yo asegurarme? Pues bueno, empecé a decir, mírame, mírame, Mónica, por favor, te lo pido. Mírame para que en este momento me escuches porque es importante lo que te voy a decir. Porque era muy fácil que yo creyera que me había escuchado, pero no me había escuchado. No te había prestado atención. No había escuchado, estaba en otra cosa y yo me daba por hecho que se lo he dicho y luego decía, mamá, yo no te escuché eso. Digo, ¿pero qué voy a hacer yo? Y yo pensé, pues asegurarme. Entonces, Mónica, mírame, por favor, mírame, escúchame, que es muy importante esto que te estoy encargando. Me decía, vale, mami, pues ya lo apuntaba ella, se buscaba las maneras de no olvidarse, pero ya lo que decía, una cosa es que yo me olvide y otra cosa es que yo no recuerde que tú me lo has dicho. Y eso es porque yo no he puesto atención cuando tú hablabas. Y es verdad que los padres tenemos esa, como esa desviación, que no, ya se lo he dicho. Digo, pero tú te has asegurado de que él te ha escuchado y te ha entendido. Dice, no. Digo, pues entonces, por lo menos ponte en la posibilidad de que no lo haga. Porque no has comprobado si eso él lo ha codificado y lo ha entendido el mensaje, ¿no? Luego de ahí a que lo haga ya hay otra posibilidad, pero por lo menos que te asegures de que lo ha entendido. Luego ya puede haber algo que lo impida o simplemente que se despiste, ¿no? Pero eso ya es diferente. Para mí eso era muy diferente, ¿no? Una cosa que se despistara y otra cosa es que me dijera, otra mamá, cosa que no te había entendido o no te había escuchado. Claro, yo no te escuché, digo, pero ¿cómo va a ser Cambia eso? mucho el concepto. ¿Cómo va a ser eso? Hasta que me di cuenta pues que no era culpa de ella de que no escuchara, no era ninguna sino que estaba a su bola y se lo estaba diciendo sino y no que yo no me recibiendo, captando que ese yo no me mensaje aseguré de que ella estaba con toda su atención. Pero de todas formas puesta. nunca te podrás asegurar, porque hay veces que te miran y lo que dice, me olvidé, me pasó. Bueno, si me olvidé, yo siempre digo, si te olvidaste no pasa nada. Porque si te hubieras muerto ya te hubieras olvidado para siempre. Como no te has muerto, hay otra posibilidad de hacerlo mañana. No pasa nada. Si te olvidaste no pasa nada. Porque todo es mejor que ya no puedas hacerlo porque ya no estás. Entonces... Prefieres mucho la muerte. Sí, claro. Es que yo estoy en contacto continuo con la posibilidad de morir para que la vida para mí tenga sentido. Yo cuando no estaba en contacto con la muerte, la vida no tenía sentido. Ahora le doy mucho valor a la vida porque estoy en contacto con la posibilidad de morir en cualquier momento. De morir yo, de morir cualquiera de mis seres queridos. Ya. Yo a mí eso me da muchísimo sentido a la vida, mucha confianza. Porque, ganas de vivir también. Por eso que a mí no para nada me crea malestar, por eso aludo continuamente, ¿no? Y muchas veces a mis nietos se lo digo, ¿no? Si me cuentan algo tal, digo, mira, yo lo puedo hacer mañana, el abuelo ya no lo puede hacer, porque ya no está. Entonces, todo lo que no he hecho hoy, pero lo puedo hacer mañana, pues tengo la posibilidad de hacerlo mañana. Los que se van ya no tienen ninguna posibilidad. Los que se van, se ha ido. La terapia educativa experiencial de escucha en atención individualizada te facilita que mientras vas conversando con Manuela y con su acompañamiento vayas descubriendo en tu historia cuántas veces tus padres y tus educadores, con la mejor intención y en nombre del amor, hicieron cosas por ti que podías hacer tú, no favoreciendo tu autonomía ni aprendiste a desarrollar la tolerancia a la torpeza transitoria, afrontando lo que la vida te ha ido presentando, entendiendo siempre lo que podías hacer hecho mejor para explicar el miedo que sentías para poder dar lo mejor de ti. Claro, cuando estamos haciendo una cosa nueva, estamos aprendiendo algo nuevo, la torpeza transitoria va junto con el miedo a no hacerlo bien, porque el miedo es lo que despliega lo mejor de mí. Entonces yo si estoy aprendiendo algo, el miedo lo que está haciendo es poner toda mi atención para dar lo mejor de mí y que el aprendizaje pueda tener lugar.
Yo he llevado muy mal la torpeza transitoria, y lo digo en primera persona, porque a mí no me enseñaron a tolerar la torpeza transitoria como parte de la vida, ¿no? Entonces lo pasé muy mal con el carné de conducir y estuve a punto de dejarlo, pero mi madre me decía, pero hija mía, ¿cómo va a haber gente que no sabe ni leer ni escribir y saque el carné y tú no? ¿Por qué? Porque la torpeza transitoria yo la he llevado toda la vida muy mal. ¿Por qué? Porque mi madre lo hizo todo, absolutamente todo, hasta que yo era tan mayor que las cosas que se caían por su propio peso las pude hacer yo, pero yo no experimenté de pequeña la torpeza transitoria de aprender a hacer algo cuando tenía 8, 9 o 10 años, porque mi madre, entre la prisa que tenía y que había que hacerlo como ella quería, entendía que como ella quería, lo que mejor lo hacía era ella. Entonces yo me vi así, me vi así. Y cuando entendí que lo que me pasaba es que no toleraba la torpeza transitoria, y digo, pues es que es verdad, pero es que yo no he aprendido nunca nada que me haya... Si me he puesto a aprender algo y se me ha dado bien, enseguida yo no recuerdo la torpeza transitoria. Si se me ha dado un poco, que me ha costado un poco, lo he dejado. Simplemente porque yo no había desarrollado desde pequeña esa habilidad, sino que ya hice las cosas desde tan mayor porque ahí estaba mi madre para hacerlo todo. Y estupendo. Sabías que tenías la cobertura de tu madre. No, es que yo no tuve la ocasión. Es que yo no tuve la ocasión. Y incluso cuando mis hijas eran pequeñas, me decía, pero es que ¿cómo va a ser que la niña está una hora para atarse los zapatos? Digo, para que aprenda a atárselos. Ya sé que tú a mí no me dejaste estar una hora atando los zapatos y los aprendí a atar a los 14 años por aburrimiento. Pero yo quiero que mis hijas aprendan a atarse los zapatos, que tarden lo que tarden. Ya. Si hay un día prisa, se lo hago yo. Digo, mira, te lo voy a hacer hoy. Pero quiero que ellas sientan que pueden atarse los zapatos, no tienen que esperar por mí. Y yo le dije, tú lo has hecho como a ti te ha parecido y yo lo hago como a mí me parece. Y tú, lo tuyo estuvo bien para ti y lo mío está bien para mí. Pero yo sé lo que eso me llevó a mí y a lo que le ha llevado a mis hijas, al punto ¿no? que te llevó. Exactamente. Manuela Álvaro Alonso, asesora emocional especialista en terapia educativa experiencial de escucha en atención individualizada. Si quieres contactar con ella lo puedes hacer a través de los teléfonos 669-375800 o en el 928 76 66 41. La puedes mandar un email también a terapiadescucha@gmail.com y puedes escuchar todos los podcasts que hacemos con Manuela en esta casa en www.terapiadescucha.com. Puedes interactuar con ella en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, y es que con Manuela siempre tendrás un pensamiento diferente. Gracias, Manuela. De nada. Seguiré invitando ¿Te gusta eso del pensamiento diferente? ¿Te gusta? Sí, a mí sí, porque es de lo que se Es trata, es salir del colectivo, ¿no? Para crear tu propia percepción, ¿no? Y que además la puedas expresar, ¿no? Y la verdad que, sobre todo con los niños, yo me divierto mucho cuando yo les digo, es que yo eso lo percibo así y me va bien, ¿no? El otro día les enseñé a través de una experiencia que siempre es mejor pedir perdón a pedir permiso. No se lo dije de boca, sino que tuve una experiencia. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Siempre. Entonces, pues a través de una experiencia les dije, porque si pides permiso, pues pones al otro en la posibilidad de que te diga sí o no. Si tú lo haces porque a ti te parece que eso no está mal, que te dicen, oiga, mire, que usted no puede hacer esto aquí. Ah, perdón, pero ya lo has hecho. Cambiamos la frase si por perdón, ¿puedo hacer esto? No, para mí es mejor pedir perdón que pedir permiso. Donde tu instinto te diga que no es nada malo hacer algo, no pidas permiso. Porque muchas veces al que le vas a pedir permiso, pues para no complicarse la vida te va a decir que no. Pero que si tú lo haces, ni tan siquiera te va a llamar la atención. Eso muchas veces pasa, ¿no? Entonces yo tuve la oportunidad de que eso lo vieran a través de una experiencia y me dicen, y les digo, ¿se dan cuenta? No podemos estar siempre obedeciendo. Bueno, él ha dicho eso, yo creo que eso no, y vamos a ver si hacemos las cosas de otra manera. Y llegamos a buen término, efectivamente llegamos a término, nadie nos llamó la atención, porque realmente el trabajador nos dio la instrucción que nos tenía que dar, que era la que le habían dado a él, pero mi sentido común decía que eso se podía hacer sin ningún problema, y efectivamente así fue. Entonces me encantó poder, a través de una experiencia, que tengan un aprendizaje para toda la vida. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. El permiso te lo das tú empiezas a guiarte por tus instintos, y si a ti eso te parece bien,
lo haces, que para pedir perdón siempre hay tiempo. Ay, lo siento. Que para pedir perdón siempre. Siempre hay tiempo. Gracias, Manuel. Adiós. Adiós. Buen fin de Buen semana. fin de semana. Un Que saludo. disfruten. Adiós. Hasta siempre. Hasta siempre.